para continuar con este ejercicio de reagrupar dudas y certezas, tenemos el lujo de tener hoy en este capítulo de Triple Clic en conversación a Cristian Jerónimo, flamante triunviro de la CGT. Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Luciana Glesser, todo el equipo, Fabián Goldman, todo el equipo de FM La Patria de acá te saluda. Hola, buen día, Luciana, ¿cómo están? Muchas gracias. No, muchas gracias a vos por atendernos y bueno, esto, ¿no? Qué difícil discutir un proyecto de reforma laboral sin tener el texto escrito. Y sí, es una realidad. Nosotros no hasta ahora nos basamos en los trascendidos que vieron todo y que lo que se está hablando que salió de parte del gobierno, ¿no? Entonces, a ver, la pregunta es, no hay nada escrito porque uno puede suponer, ¿no? Una ley que viene a modificar la relación entre capital y trabajo, es una ley que viene a modificar eso, debería estar discutiéndose entre el capital y el trabajo. Todo indica que no, que se está discutiendo solo de un lado, ¿no? Que van a venir con un proyecto de ley del lado de los empresarios. Digo, sería un error estratégico que hagan eso. Ya quedó demostrado que cuando se toman decisiones unilaterales no tienen impacto real en el diario, en la vida diaria ni de los trabajadores ni del impacto en la contratación del mundo del trabajo. La reforma o las leyes, las modificaciones que hizo este gobierno en la ley base con la extensión del periodo de prueba, le quita la multa, la figura del colaborador, no tuvieron impacto real en nuevas contrataciones, todo lo contrario, se perdieron 273.000 puestos de trabajo y cerraron 30.000 empresas. Entonces, si ellos siguen en esa tesitura de querer cerrar o acordar solamente con un sector, se van a equivocar, y de este lado, que en el cual estamos los trabajadores y los dirigentes que representamos el mundo del trabajo, lo vamos a rechazar. Entonces, para que quede claro, este proyecto que está impulsando el Ejecutivo no fue convocado el sector de los trabajadores a formar parte de la elaboración del proyecto de ley. Exactamente. ¿Qué tal, Cristi? Sí, termina. No, nosotros desconocemos cualquier proyecto o por lo menos este proyecto que dejaron trascender ellos. Ahora bien, ¿qué tal, Cristian? Fabián Goldman te saluda, gracias por darnos estos minutos. Bueno, en primer lugar plantearte, porque muchos dicen, en realidad la reforma ya la está aplicando de hecho el gobierno, ¿no? Con todas estas cuestiones que vos estás relatando, los 220.000, 270.000 trabajadores que quedaron sin laburo, con más del 50% de la economía en negro, empeoró en estos 2 años que se van a cumplir la situación realmente pobre y triste del sector de los trabajadores que ya arrastrábamos desde el gobierno de Alberto Fernández. Y en ese sentido, bueno, ¿cómo hasta ahora la CGT, muchos se preguntan, muchos reclaman, no planteó una actitud, si vos querés, más insolente frente al poder, plantando bandera de otra manera? ¿Qué sería insolente? Y insolente sería justamente reivindicar o pasar, de alguna manera movilizar más, llamar a un paro general, digamos. Hubo momentos estratégicos en los cuales este gobierno estuvo antes de las elecciones pasando por días realmente aciagos y sin embargo, bueno, no se vio allí una CGT movilizada. Digo, yo te puedo decir lo que fue la CGT a comienzo de este gobierno cuando quiso implementar el DNU 70/23, que accionó muy rápidamente, estando presente en la calle, con movilizaciones, parando los 15 días, decretando el primer paro a los 15 días asumido el gobierno, sí, claro, y haciendo, todo lo que se tuvo que hacer, tanto resistiendo en la calle como construyendo una estrategia jurídica en la cual el capítulo laboral de ese DNU 70 quedó parado. Entonces, la CGT yo creo que hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora, el problema es que la CGT no resuelve todos los problemas macro de la Argentina.
si fuese por cada medida que toma la CGT se resolvería un problema de la Argentina, y bueno, todos los días tomarían una medida. No, está bien, pero te lo reformulo. Digo, percibí cierto enojo en la base de los trabajadores respecto a la CGT, o una CGT que le exige que sea más combativa. Digo, ¿reconoces este reclamo o es un reclamo dibujado? Decís, no existe este reclamo, no nos están pidiendo que seamos más combativos. No, nosotros no tenemos una mirada sesgada, digo, es una realidad. La gente está enojada porque no le está yendo bien, digo, los trabajadores y las trabajadoras le está yendo bien en la Argentina. Ahora, hay una realidad también. A la hora de un proceso electoral, gran parte del pueblo argentino le dio el apoyo a este gobierno. Clarito. Entonces, digo, más allá de que nosotros tenemos muy claro cuáles son los intereses que nosotros representamos y qué es lo que tenemos que defender y qué es lo que no estamos dispuestos a ceder, también, digo, conlleva de una responsabilidad y de construir una estrategia. Digo, esta nueva conducción asumió hace una semana y media, tampoco podemos exigirle que... Eso está clarísimo, pero bueno, volviendo sobre esta idea, porque ahí hay algo de huevo y gallina en lo que planteas, ¿no? Hay un 40%, más de un 40% de la población que validó este gobierno, y la pregunta es si ahí no faltó una construcción política, ¿no?, del sujeto trabajador, y eso también, si esa falta, ¿no?, de traducción de ese sujeto trabajador, digo, también es una deuda, digo, como es una deuda de la clase política y dirigencial del campo popular traducir ese trabajador, sino también hay una parte de la responsabilidad de la CGT en la falta de la construcción del sujeto político trabajador, ¿se entiende? Sí, se entiende. El problema es que hasta dónde incorporan a la CGT en la construcción política. Cada vez que se llega a la hora de definiciones, de construcción y consolidación política, no miran, mayormente a la central sindical la miran de reojo. Digo, es así que queda plasmado en la cantidad de legisladores que tiene la CGT. Entonces, nosotros queremos que le vaya bien a la Argentina, nosotros queremos hacer todo lo que está a nuestro alcance para cambiar este rumbo. Ahora, el problema es lo que le está sucediendo a la Argentina, primero que tiene un modelo económico en el cual va a contramano de lo que necesita nuestro país, que deja la mayoría de la ciudadanía argentina queda fuera de este plan económico. Entonces, seguramente nosotros tendremos que aportar a la construcción de un nuevo proceso político que vuelva a ser alternativa de cara a 2027 para conducir los destinos de la Argentina. Pero acá la responsabilidad de ganar y perder elecciones son de los que juegan política y partidariamente, ¿no? Ahí, bueno, ayer tuvieron una reunión con los diputados y los diputados de origen sindical. Vos hablaste de un reclamo que se pudo leer claramente acerca de que nos vienen a buscar cuando nos necesitan, pero cuando tienen que repartir o de alguna manera dirimir algunas cuestiones hacia adentro nos dejan afuera. ¿Cómo estás viendo en estos momentos al peronismo y en particular esta discusión que se da hacia adentro sobre lo que pueda venir en el 27 con una interna a flor de piel? Con una oportunidad, más allá de haber perdido una elección, no quiere decir que esté todo perdido. El peronismo a lo largo de su historia siempre, cuando nos dieron por muertos, se reinventó y se reconstruyó. Bueno, tendremos todo lo que abrazamos la causa del peronismo, tendremos que aportar del lugar que nos toque para poder volver a fortalecer una nueva propuesta con matriz peronista, pero tampoco solamente quedarnos en el peronismo. Yo creo que hay que tener una mirada mucho más amplia, digo, de que en esa propuesta, digo, que estén todos los actores que entiendan y crean en que se puede construir un país distinto, un país que vuelva a generar oportunidades, que vuelva a generar esperanza, y por sobre todas las cosas que vuelva a integrar a la grande mayoría de nuestro país, ¿no? ¿Y cómo se dirimen hacia adentro del peronismo? Porque tienen que estar claras las cuestiones, por ejemplo, dentro del principal referente en ese frente, el peronismo frentista de per se, para llevar adelante después esta alianza con los otros sectores. ¿Cómo se termina? Con una gran interna, no hay que tenerle miedo a las discusiones profundas. Tiene que ser con una gran interna, con todos los que quieran y tengan la voluntad de ser candidato. Bueno, hay que plantearla y hay que diluirla con una gran interna. Bueno.
De lo que va de nuestra conversación, entonces ya digo, hay dos planteos muy claros desde la CGT. Por un lado, construir una alternativa a este gobierno de cara al 2027, una alternativa amplia y que contemple justamente a los trabajadores. Entiendo que va por un proyecto de política industrial productiva, y de otra que es mucho más cercana, cortoplacista, que es de cara a esta propuesta de reforma de las relaciones laborales, esta modernización como la plantea el gobierno nacional, que es inmediata y que va, por lo pronto parece como que va a copar el verano, digo, que nos va a tener laburando en el verano. En ese sentido, para la que viene ya, ¿no?, que es discutir esta reforma de la que no se sabe nada, no tenemos el texto, se supone que ya está escrito o que viene de las entrañas de los empresarios. Ya hubo, ¿no?, algunas reuniones con legisladores de la oposición para ir acordando una estrategia común. Sí, ayer recibimos en la CGT a bloque de Unión por la Patria y a los compañeros que son al bloque no, digo, los compañeros que son de extracción sindical, que son diputados que son de Unión por la Patria. Y estuvimos conversando, intercambiando ideas, opiniones, pero no solamente va a ser con ellos, fue la primera de muchas reuniones y muchas convocatorias que vamos a hacer desde la CGT con distintos actores, distintos espacios de la política y de los sectores de diputados, ¿no? Y en ese sentido, bueno, también tuvieron reuniones con gobernadores, entiendo. Estuvimos hablando, sí, con algunos gobernadores y digo, también seguramente en las próximas a la CGT, digo, y a todos aquellos actores que nosotros entendemos que también pueden aportar y ayudar a pensar más o menos la construcción de una Argentina diferente, como te decía recién. El gobierno, bueno, vino manejando determinadas cuestiones hasta la primera parte de su periodo presidencial, triunfó en las elecciones, uno piensa que no debería cambiar demasiado para sostener la misma imagen. ¿Cómo te imaginás, digamos, el debate en la comisión con la cuestión laboral, que se va a empezar a tratar en el Senado, y qué pensás que pueda querer el gobierno? ¿Sacar cualquier reforma, que es lo que muchos opinamos, tener algún papel, o específicamente una que vaya por estas cuestiones que tanto conforman este decálogo que todos conocemos, este rezo de la cuestión de la indemnización, las vacaciones, las horas extras? Mirá, yo creo que el gobierno tiene una enorme responsabilidad, que es convocar a las partes y construir un ámbito de diálogo y consenso. Si no hace eso, lamentablemente no veo que sea muy próspera ninguna reforma, modernización ni nada que quiera aplicar el gobierno unilateralmente, porque nosotros no vamos a acceder, digo, y vamos a usar todas nuestras herramientas para frenar un proceso que sea regresivo en contra de los laburantes. Así que, si el gobierno presenta una ley unilateral, que solamente la escriben ellos, no, nosotros no lo... Ahora, si el gobierno quiere convocar para dialogar con las partes, preponderantes, las partes naturales, que son las que tienen que negociar, que en este caso son el sector empresario y los representantes de los trabajadores, nosotros iremos con nuestro planteo que tenemos para aportar, porque si queremos hablar de una modernización laboral, en muchas partes, distintas partes del mundo se está discutiendo la revisión de la jornada laboral, claro, ¿no? La extradición. Digo, bueno, hablemos del reparto de la ganancia de las empresas. Tenemos el impuesto a la ganancia. Hay muchas cosas en las cuales, ¿por qué tiene que ser en desmedro del mundo de trabajo? Eso es lo que va a llevar conquista de derechos. Eso es lo que va a llevar la CGT al planteo, la reducción de la jornada laboral, digo, ampliar derechos, va en este sentido las propuestas que va a llevar la CGT, digo, porque acá se dan dos instancias, ¿no? Porque podemos tener dos casos. Digo, una modernización como la plantea el gobierno, entonces convoca a las partes involucradas a rediscutir las relaciones del mercado laboral, que pareciera no ser lo que está sucediendo, que vengan, entonces la segunda opción es que vengan con el proyecto escrito y sobre eso den alguna posibilidad de negociar, y ahí preguntarte si la CGT
va a estar dispuesta a que le traigan un proyecto de ley para que pueda modificar algún que otro artículo y se entienda como negociación, y si en todo caso, en cualquiera de las dos instancias, cuál es el reclamo puntual o qué es lo que va a pedir la Central de los Trabajadores, la más importante. Sobre un proyecto escrito no hay buena fe, y no te están invitando a dialogar ni a negociar nada. Del momento que alguien te trae algo escrito. Yo creo que si ellos tienen una mirada, que entienden que porque en la realidad es que nosotros hablamos con un montón de los sectores de empresarios y nadie nos está planteando una reforma regresiva. El problema que tienen los empresarios hoy en la Argentina es que el modelo económico va a contramano de la producción, el desarrollo y el trabajo. Y las empresas necesitan producir para vender, y el mercado interno está en recesión. Entonces, cuando no funciona la economía, quieren buscar alguna forma, no, la reforma laboral, esto, lo otro. El mundo del trabajo, tanto el mundo del trabajo como el sector empresario tiene un instrumento para discutir cualquier modificación, adecuación o funcionamiento que demande esta nueva actualidad del trabajo, que son los convenios colectivos de trabajo. Y ahí ya hay un piso y una base de derechos. Sobre ese piso y sobre esa base de derechos, para arriba siempre, ¿no? Nosotros no vamos a ceder ningún derecho que sea en materia laboral. Ahora, que hay nueva forma de trabajo, que hay hoy, hasta te diría, nuevos formatos en los cuales hay un montón de trabajadores que hoy no tienen ningún derecho ni se sientan representados por nadie, en este caso los trabajadores de plataforma y un montón más, y que hay que pensar cómo se hace para que todos esos trabajadores y trabajadoras tengan un piso de derecho y tengan cierta formalidad, y seguro, bueno, ahí nos tendremos que sentar la construcción de buena fe. Ahora, está dado de por sí que hay muchas de estas cuestiones que el gobierno maneja, a pesar de lo que supuestamente los industriales plantean. El otro día, en la conferencia de la UIA, se vio claramente que no hubo ningún tipo de aplauso, no hubo ninguna voz que se alzara defendiendo lo que planteaba Caputo, más allá de la cuestión que planteó Roca, en el sentido de nuevamente intervenir y modernizar el trabajo. Con estos empresarios, o la mayoría de los más grandes, con los que se viven tirando tiros en los pies a lo largo de los últimos años, ¿qué posibilidades concretas hay de negociar estas cosas, digamos? Porque de hecho tenés un ministerio, una Secretaría de Trabajo que no avala aumentos de hace cuánto tiempo dentro de los metalúrgicos. Bueno, tenemos secretarios generales que están convalidando paritarias por debajo de la inflación, y me refiero básicamente al sindicato más importante de los estatales, y eso también es un dato, Cristian. Sí, bueno, cada dirigente sabrá por qué hace lo que hace. Yo no me puedo meter en la vida interna de una organización sindical. Igual de todas maneras, perdón. Que hay una realidad, que este gobierno se jacta de ser un gobierno... Movete un poquitito porque se escucha un poquito mal, se pierde un segundito. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí sí. ¿Me escuchan? Sí, que hay perfecto. una realidad, que este gobierno se jacta de ser un gobierno libertario, de no interferir en la vida de las personas, de dar libertad, y lo primero que hace es interfiere en las discusiones entre privados y le pone un cepo al salario. Eso es una realidad. Pisa las discusiones paritarias. Los acuerdos entre privados después interviene para que no prosperen, y eso es una realidad. Ahora, bueno, tenemos que construir una estrategia para ver cómo rompemos esa intervención que tiene el gobierno sobre las paritarias libres, ¿no? Respecto a lo que ustedes planteaban, tanto Waldman como vos, Cristian, a los empresarios que no están pidiendo tanto, ¿no? Como algo como el RIGI, no les piden tanto. Sin embargo, hay, un reclamo muy claro, percibo desde lo personal, o de estar charlando con ellos, un reclamo muy importante respecto a la industria del juicio y las indemnizaciones. Quizás por ahí pase la principal exigencia, si se quiere, del sector empresario. ¿Lo ves así? ¿Notás esto, que van por las indemnizaciones? No, yo no lo veo. Bueno, no lo veo. Seguramente habrá algunos sectores más radicalizados y que no quieren prácticamente que los trabajadores no tengan ningún derecho.
Ahora, este gobierno implementó el fondo de cese laboral. ¿Cuántas empresas accedieron al fondo de cese laboral? Que es el de la UOCRA, el sistema UOCRA, digamos. Te diría casi ninguna actividad. Bueno, entonces, es un formato de cambiar el modo indemnizatorio, y sin embargo no accedieron. Y está implementado, podrían acceder. Entonces, yo no sé hasta dónde, tampoco nos tenemos que agarrar de todo lo que trasciende. ¿Qué es lo que más te preocupa a vos? ¿Qué es lo que más te preocupa el proyecto que está a mí lo que más me preocupa hoy es que se reactive la economía. Así como estamos, ¿de qué se puede hablar? Digo, si se están perdiendo puestos de trabajo, están cerrando empresas todos los días. ¿Qué reforma vamos a hablar cuando el país está en retroceso? Entonces no debería discutirse ninguna reforma laboral. Claro. Y no, ¿qué reforma estamos hablando? ¿De qué reforma quieren discutir si no está funcionando? Bueno, la justificación me pongo en abogado. Me pongo en abogado del diablo y te digo, bueno, justamente las cosas están así porque hay que hacer la reforma laboral. Porque somos carísimos los trabajadores argentinos. Sí, bueno, yo no creo que sea tan así. No, es una ironía, no la conoces. Yo tampoco, para nada, Jerónimo, para nada, creo ser una trabajadora carísima, más bien todo lo contrario, claro. Pero digo, es el argumento. Entonces, digo, no están dadas las condiciones para discutir una reforma laboral en una economía recesiva donde se acumulan centenares de despidos del sector productivo. Esta es la definición. Es que nosotros tendremos que estar pensando cómo somos más competitivos, más productivos, cómo desarrollamos, sobre la base de nuestros recursos naturales, potenciamos la industria nacional, cómo pensamos en complementar la industria con el campo, cómo le damos valor agregado a nuestras materias primas, no cómo nos arrodillamos a algunos poderes de turno, a algunos países poderosos. Porque tenemos todo para volver a darle una oportunidad a nuestra ciudadanía de desarrollo, de movilidad social ascendente. Bueno, lo que pasa es que lamentablemente acá no fracasan los trabajadores, hay que decirlo muy claramente. Los fracasos de nuestro país vienen del lado de la política. Y siempre fue así. Después que le quieran echar la culpa o quieran cortar por el hilo más delgado, que terminan siendo los trabajadores, pero lo que fracasa acá son los procesos políticos. Bueno, pero la dirigencia, incluso la dirigencia sindical, tiene una gran responsabilidad en el fracaso de los procesos políticos. No podemos separar a la dirigencia sindical de ese proceso. ¿Por qué? ¿Cuándo tuvo un presidente de la dirigencia sindical? Bueno, no estamos hablando de eso. Digo, pero es un factor, está bien, pero es un factor de juega, más allá de que no haya tenido, también podemos convenir en que la presidencia tampoco es tener la decisión final de nada, cómo operan los grupos de poder y las terminales políticas de los grupos de poder, presidencia puesto menor, también incluso me animo a decir, pero asumir cierta responsabilidad como dirigente sindical en la construcción del sujeto trabajador es menester, ¿o no, Cristian? Mira, cuando nosotros creemos que tenemos gobiernos que nos representan, son más afines al mundo del trabajo, terminan siendo los gobiernos que muchas veces tampoco nos terminan escuchando ni terminan complementando las demandas de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, seguimos discutiendo el River de 2010, ¿no? Seguimos discutiendo el River de 2010. Me acuerdo de cuando estaba la posibilidad o cuando Moyano pidió justamente ser el candidato por el kirchnerismo y esa primer ruptura, hay una cosa de ese reclamo que sigue vivo, hay algo de me llevó ahí. No pasa, yo creo que lo que planteó Moyano en ese momento, todos en algún momento aspirarían a que ojalá el mundo del trabajo ponga un hombre de la fila de trabajo sea presidente, pero bueno, ahí volvemos a la estrategia 2027. Si no fuese así, que podamos poner al mejor candidato que podamos construir entre todos. Último, una reflexión, hablaste de mi parte, hablaste sobre el tema de arrodillarte. ¿Qué implica para la CGT este acuerdo que presentaron los Estados Unidos? Y hasta ahora, por lo que trascendió, todos trascendidos. Va en contra de nuestra industria. Solamente es beneficioso para Estados Unidos.
Bueno, esperemos que no sea eso, esperemos que sea... Digo, yo creo que la Argentina tiene que estar integrada al mundo. Digo, no creo que tenemos que cerrarnos. El problema es que de qué forma nos integramos al mundo, abriendo la puerta para que nos llenen de productos extranjeros y nos rompan nuestra matriz productiva, o nos integramos al mundo generándole nosotros, vendiéndole nuestros bienes y servicios, aportándole nuestra tecnología. Tenemos mucho para aportar en nuestro país. Entonces, el problema es que eso hay que construirlo y discutirlo en una mesa, que hoy esos ámbitos no existen. Entonces la última, y un poco para sintetizar ahora sí todo lo que conversamos, teniendo en cuenta la construcción de una alternativa para el 2027 que claramente y está expresado por vos, la CGT quiere jugar ese partido de construir la alternativa. Por el otro lado, estamos en un gobierno que profundiza el extractivismo, la entrega de soberanía, digo, esto está claro, la destrucción del empleo de calidad, yendo a un modelo de país con un perfil cada vez más parecido al de los servicios. En este sentido, teniendo en cuenta todos estos componentes, ¿qué esperamos de esta nueva CGT? Que sea más combativa con este contexto que se agudiza y es cada vez más áspero, o una CGT que va a ir construyendo justamente con ese electorado al que quiere cooptar, ese electorado del 40%, que vos bien planteabas, hay un 40% de la población con la que no se quiere pelear. Entonces, ¿más combativa o más negociadora con esa base del electorado? Tan combativa como sea necesario, como tanta negociación como sea necesario. Cristian, muchísimas gracias por habilitar este intercambio. Muchas gracias. Hasta luego. Abrazo grande. Pasaba, Cristian Jerónimo, flamante, secretario general de la CGT, parte del triunviro con Solá y el tercero que es el que continuaba a la línea de Moyano, sí, también bajo la sombra de Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez, que siguen ocupando también lugares importantes, ¿no? Sí, en el directorio, tengo entendido. Muchas definiciones, muy interesante poder conversar así mano a mano con uno de los dirigentes sindicales más importantes que encaran, ¿no?, esta segunda parte del gobierno libertario. Sí, me parece que sí, y dejando en claro justamente y fundamentalmente el hecho de que no es necesaria ningún tipo de reforma laboral, que para este momento de la Argentina es un sinsentido plantearla, y poniendo puntos como vos bien replicabas recién acerca de la interna y la necesidad de que los trabajadores también formen parte y tomen una acción proactiva en estas definiciones que tiene que tomar el peronismo. Walman, si yo creo que no están dadas las condiciones para sostener una discusión y vos insistís en que hay que sostener una discusión, me paro y me voy a la calle. Nada, no hay medias tintas.